Si has hecho clic en este video, lo más probable es que te interese mucho conocer las magnitudes que llegan a la columna, pero no en cuestión de valores, porque si yo te digo 100 kilonewtons o 1000 kilonewtons, probablemente ese valor para ti no represente nada, pero tal vez represente algo más entendible si te hablo, por ejemplo, en toneladas. Un ejemplo clásico es el ejemplo que sucede, por ejemplo, con el suelo, no con consuelo, con espacio suelo. Con el suelo sucede que muchas veces, después del estudio de suelos, nos dan una resistencia, una capacidad portante admisible del suelo de, digamos, 150 kilonewtons por metro cuadrado o de 100 kilonewtons por metro cuadrado, y esa es una magnitud que no representa nada muchas veces porque no estamos acostumbrados a manejar este tipo de unidades en situaciones cotidianas. Pero estos mismos 100 kilonewtons por metro cuadrado representan, por ejemplo, la presión de mi pulgar, que tiene 1 centímetro cuadrado aproximadamente, con una fuerza de 1 kilogramo. Si yo aplico 1 kilogramo sobre mi pulgar, que tiene 1 centímetro cuadrado, yo estoy aplicando la magnitud de 1 kilogramo por centímetro cuadrado, que a la vez representa 100 kilonewtons por metro cuadrado. Entonces, ese tipo de transformaciones son muy útiles al momento de intuir las fuerzas que nosotros obtenemos a partir de ciertas fórmulas. Tú seguramente ya estás viendo la pizarra que yo tengo acá proyectada, y es a partir de un blog, de una publicación que hice anoche, donde yo hago un cálculo muy simplista de las fuerzas que actúan en una columna. Voy a recalcar a lo largo del video que este cálculo es bastante simplista, y en realidad es tan simplista que se menciona en el capítulo 1 de Arthur Nilsson. Y es en realidad es un conjunto de fórmulas que nos hacen la introducción de cómo se hace el cálculo en hormigón armado, pero no por eso invalida el cálculo. En realidad nos da una perspectiva bastante clara de cómo se calculan los esfuerzos axiales en columna. Ahora, estas fórmulas son útiles siempre que se tenga en cuenta lo siguiente: siempre que se trate de una columna corta, siempre que se trate de una columna que está cargada solamente axialmente y que no tenga ningún tipo de solicitaciones de momento flector en ninguna de las direcciones, porque en ese momento este ya se vuelve un elemento cargado con flexo-compresión, y ese es otro análisis, que generalmente es el análisis que se aplica a columnas de edificios. Pero, como les digo, como introducción al método de cálculo de solicitaciones de fuerzas en columnas, es bastante bueno el abordaje, digamos, de esta temática, a partir de las fórmulas que les voy a mostrar. Bien, sin más preámbulo, entonces vámonos a las fórmulas. Acá tenemos una sección típica de columna, un dibujito de cómo es una columna, y esta columna la vamos a cargar aquí axialmente. Espero que se vean estos marcadorcitos de color verde. Vamos a utilizar uno más grueso aquí. Entonces, a la columna la cargamos justo en su eje centroidal. En su centroide la cargamos con una carga, con una solicitación última, con una solicitación mayorada. Entonces, como puedes ver acá en la sección transversal, nosotros tenemos tanto el aporte de hormigón, que es el aporte plomo, como el aporte de los aceros, que los tenemos acá, los longitudinales, que me resisten a la solicitación, a la carga última que está llegando a esta columna. ¿Por qué la llamo carga última? Porque es una carga mayorada. Es generalmente un término que se utiliza en hormigón armado. Entonces, esta carga última, que tiene carga viva y carga muerta mayoradas, llegan a la columna, y nosotros tenemos que ser capaces de saber si esta columna me resiste o no me resiste esta carga. Ahora, la fórmula de resistencia de la columna no es todavía esta que te estoy mostrando acá, pero te la muestro porque vamos a ir, si quieres, deduciendo la manera como se formula esta fórmula de acá. Entonces, el P sub n se refiere a la capacidad nominal o a la resistencia nominal de la columna. Por nominal se entiende en lenguaje técnico que es la capacidad última resistente, digamos que ya en el límite de la rotura de esta columna. Y esta, que es una fuerza, está compuesta a la vez por dos componentes, por esta y por esta de acá, que son a la vez dos fuerzas. Esta fuerza
Estas dos fuerzas se obtienen de la siguiente forma. Nosotros sabemos que, que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Entonces, si despejamos de acá la fuerza es igual a esfuerzo por área. Entonces, la fuerza se puede obtener a partir de la multiplicación de un esfuerzo por un área. Y eso es precisamente lo que tenemos acá. Fc' es un esfuerzo a la rotura, si quieren, del hormigón. Esta resistencia, Fc' es la resistencia característica del hormigón y es una resistencia de por sí ya baja, obtenida a partir de un estudio estadístico de un montón de muestras, de las cuales se sacan las muestras menos resistentes, si quieren, las más débiles. Entonces, a partir de ahí sale el Fc'. Es un esfuerzo al final. Es una resistencia representada en esfuerzo. Ese esfuerzo multiplicado por la sección efectiva o la sección neta del hormigón conforma lo que nosotros podríamos pensar como el aporte del hormigón a las fuerzas nominales totales de la columna. Luego tenemos este otro esfuerzo, que es la resistencia a la fluencia del acero. Bueno, es el esfuerzo a la fluencia del acero multiplicada por el área de acero. Esta multiplicación nos va a dar nuevamente otra fuerza, que es el aporte del acero a la resistencia nominal de nuestra columna. Los valores los tienes acá y te voy a poner el link acá abajo en la descripción o en una tarjetita aquí arriba para que puedas revisar con calma toda esta publicación que la he hecho en mi página web. Bien, vamos más abajo. ¿Ves entonces que acá abajo yo he escrito una fórmula muy parecida a la de acá arriba, pero que tiene un factor de 0.85? Vamos a entender de dónde viene. A partir de estudios que se han hecho en el hormigón armado en realidad y en columnas en específico, resulta que tanto el hormigón como el acero se deforman naturalmente producto de la carga. La deformación del acero seguramente ya la conoces si has llevado la materia de resistencia a materiales y ubicas esta pequeña grafiquita que he hecho acá, donde nosotros tenemos la deformación unitaria del acero versus el esfuerzo que se le aplica a este acero. Entonces, si nosotros tenemos esta curva para el acero, ¿qué pasa con el hormigón? Con el hormigón sucede una cosa parecida, pero el hormigón empieza a deformarse de esta manera. Entonces, notarás que hay un desfase en la deformación unitaria de ambos materiales a partir de cierto punto. A partir de esfuerzos bajos, pues ambas curvas se acompañan, pero resulta que a partir, si más o menos este es el esfuerzo Fc', acá estamos con Fc', resulta que al 85% de Fc', las curvas ya empiezan a separarse. Por tanto, tenemos un comportamiento ya desigual de deformaciones entre el hormigón y el acero. Este fenómeno debe evitarse porque en cuanto las deformaciones empiezan a separarse, digamos, o sea, a partir del momento en el que tenemos un comportamiento de deformación desigual de hormigón y acero, pues tenemos una situación inestable dentro del hormigón, que generan esfuerzos poco predecibles. Es por eso que acá en la fórmula de la resistencia nominal no se trabaja con el 100% de la resistencia del hormigón, sino solamente con el 85% de su resistencia. Y de ahí viene entonces ese valorcito de 0.85. Bien, aparte de este factor conservador que se aplica a la resistencia del hormigón, luego tienen que aplicarse dos factores de seguridad más para obtener la resistencia de diseño ya de la columna, que se denota por Φ P sub n. Y este Φ P sub n, que es la resistencia de diseño, está compuesta por la resistencia nominal, que ya la conoces, multiplicada por estos dos factorcitos, 0.65 y 0.80, que representan el 0.65 es un factor de reducción que aplica la norma ACI a la resistencia nominal y varía según elementos. Si el elemento está sometido a flexión pura, este valor es de 0.90. Si el elemento está sometido a cortante, este valor es de 0.75. Ambos valores son mucho menos conservadores que este 0.65 de columnas. Se reduce tanto la resistencia de columnas debido a que la columna es un elemento demasiado importante en la construcción de edificaciones.
Si falla una viga, se repara. Si falla una viga a flexión o a corte, se reparan. Es complicado, pero se reparan. Reparar una columna una vez que ha fallado, si es que toda la estructura no se desploma antes, pues es bastante complicado. Entonces, por eso se aplican factores de seguridad muy drásticos, muy fuertes a las resistencias nominales de columna. Y por otro lado tenemos este factor de 0.80. Este factor de 0.80 es un factor que se aplica debido a las imperfecciones que pueden existir en la construcción de la columna o probablemente a extraplomadas en cualquier sentido, o sea, a partir de la plomada de la columna puede que por el vaciado la columna se haya inclinado en cualquier sentido, cierta cantidad de centímetros que salen o escapan del control muchas veces de la supervisión de obra. Entonces, por eso se aplica este factor de 0.80 adicional como factor de seguridad a columnas cargadas axialmente sin solicitaciones de momento. Entonces, con todos estos valores, con todos estos factores de seguridad, pues la resistencia de la columna baja mucho respecto a la resistencia real que podría tener. Y todos esos factores de seguridad ayudan a que las estructuras muy pocas veces se desplomen, ¿no? Vamos más abajo entonces con nuestro cálculo de columna. Acá lo que yo tengo es el enunciado. Aquí nos falta poner que este ya es un ejemplo. Ahí tenemos nuestro ejemplito. Y en el ejemplo lo que nosotros buscamos es encontrar la resistencia, o sea, la fuerza resistente de diseño de esta columna, cuya sección transversal la tengo dibujada frente a ustedes. Entonces, esta columna tiene sección de 30 por 45 y además tiene 4 barras de 16 acomodadas aquí en sus extremos y 6 barras de 12 milímetros acomodadas aquí al centro. Entonces, nosotros ahora vamos a obtener cuál será la resistencia de diseño de esta columna. Y no solo eso, sino que la vamos a relacionar con valores que nosotros podamos intuir de mejor manera. Entonces, vámonos a la solución. Además, esta, que es nuestra resistencia característica de 20 megapascales, es una resistencia que se puede obtener en obra bastante fácil. Con una dosificación 1, 2, 3, que es generalmente la dosificación más conocida dentro de la construcción, y junto con una cantidad de agua que no supere el 70% en peso de la cantidad de cemento que se emplee, pues entonces se obtiene muy fácilmente, como les digo, esta resistencia de 20 megapascales. Por otro lado, tenemos una resistencia a la afluencia del acero que es de 410, que también es bastante sencilla de conseguir en el mercado. Entonces vámonos a la solución. Para empezar, vamos a poner los datos acá a la vista para que ustedes los puedan ver. Ahí están. Necesitamos calcular la sección de acero, pues tenemos el dato de la cantidad de barras de acero y tenemos que transformarla en sección transversal, porque no te olvides que nuestra fórmula de resistencia de diseño necesita que introduzcamos la fórmula, necesita que introduzcamos el dato en sección transversal, o sea, en área, ¿no? Y esa área la vamos a calcular en metros cuadrados, tanto el área de acero como el área de hormigón. Ahora, esta área de hormigón, olvidé decirte que es el área neta. ¿A qué me refiero con área neta? El área bruta de hormigón serían 30 por 45, mientras que el área neta van a ser estos 30 por 45, pero a esta área le vamos a restar el área de los aceros, que es bastante pequeña en realidad, pero es la manera correcta de realizar este cálculo. Entonces vámonos abajo, ahora sí, ahora que terminó de explicar toda la teoría, vámonos a calcular la sección transversal de los aceros. 4 barras de 16 representan ¿qué en sección de acero? Hay tablas en las que nosotros podemos obtener la sección de cada barrita de acero en centímetros cuadrados, o también la podemos calcular a partir de la fórmula de área de un círculo. Si nosotros calculamos el área de este círculo, no es otra cosa que pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. Y si nosotros introducimos el diámetro de nuestra barra que en milímetros, vamos a obtener una superficie en milímetros. Si la introducimos en centímetros, vamos a obtener 2.01 a partir de 16 milímetros de diámetro o 1.6 centímetros. Luego, estos 2.01 centímetros cuadrados podemos transformarlos a metros cuadrados de esta manera. Y lo mismo hacemos con
Y lo mismo hacemos con la barra de 12 milímetros. Una barra de 12 milímetros de diámetro representa 1.13 centímetros cuadrados, que transformados a metros son 1.13 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Por tanto, si tenemos 4 barras de 16 y 6 de 12, no es otro el procedimiento que multiplicar este valorcito por 4 y este otro valor por 6. Y es precisamente eso lo que hago acá. 2.01 por 10 a la menos 4 metros por 4 veces y 1.13 que representa el área de la barra de 12 por 6 veces. Y eso nos da un resultado de 14.82 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Hasta ahí todo bien. Luego vámonos entonces a calcular la sección bruta de hormigón. La sección bruta de hormigón son, como te había mencionado antes, 0.30 por 0.45. Y a esta sección bruta le tenemos que restar la sección de acero que tenemos acá. Obviamente todo en las mismas unidades de metros cuadrados. Haciendo esas operaciones, rápidamente obtenemos 0.13352 metros cuadrados. Una vez que tenemos entonces ambas áreas, las multiplicamos por los esfuerzos. El área de hormigón por la resistencia característica de hormigón y el área de acero por la resistencia a la fluencia, bueno, por el esfuerzo a la fluencia del acero. Realizadas esas operaciones, valga la aclaración, vamos a introducir los esfuerzos en megapascales. Si introducimos los esfuerzos en megapascales e introducimos las áreas en metros, pues entonces el resultado de nuestra resistencia nominal de la columna va a ser entregado en meganewtons, 2.8774 meganewtons. O sea, 2.8 meganewtons en resumen. Si nosotros transformamos esto a kilonewtons multiplicando por 1000, pues tenemos 2877 kilonewtons, que todavía no te dicen nada, pero sí sabemos que 10 newtons representan más o menos un kilo, más o menos. Entonces 1000 kilonewtons, no, perdón, 1000 newtons representan 100 kilogramos. Y bajo esa transformación nosotros podemos convertir 2877 kilonewtons a kilogramos o a toneladas y resultan en 287 toneladas, que es un valor para esta columna de 45 por 30, pues es un valor que sí ya nos dice más. O sea, 287 toneladas nosotros podríamos imaginarlas como 290 o 300 autos apilados uno sobre otro, pero aún así es muy difícil imaginarnos 300 autos apilados cargando a esta columna. Entonces nosotros vamos a hacer ciertas operaciones más, pero todavía el cálculo no se termina ahí. Todavía a esta resistencia nominal tenemos que reducirla con ciertos factores de seguridad, con el 0.65 y el 0.80 que te había mencionado arriba. Y si las multiplicamos, si multiplicamos estos factores de seguridad a nuestra resistencia nominal, pues obtenemos 1496 kilonewtons, que representan 149 toneladas. Ahora, aquí viene lo importante. ¿Cómo puedo yo apreciar esta magnitud de 149 toneladas en términos, digamos que más prácticos? Para eso voy a hacer un pequeño ejercicio. Voy a repetir nuevamente que el cálculo que estoy haciendo acá es bastante simplista, ¿de acuerdo? Recae en mí una responsabilidad muy grande al hacer este video y no quiero que se entienda que esta es la manera de calcular una columna. Lo repito varias veces porque no es la manera, es solamente para hacer un cálculo rápido y para tener una mejor idea de si la columna, que por ejemplo ha sido calculada por un programa de cálculo, CPCAD, SAP, el que ustedes utilicen, nos está dando resultados coherentes. Esta es una manera de verificar si los resultados que nos entrega el programa son coherentes. O si por ejemplo ustedes están en una construcción y necesitan hacer una verificación rápida de la sección de una columna. Solamente sirve en esos casos. Ya al momento de hacer un cálculo estructural, ya sea de una casa o de un edificio, hay que tomar otro tipo de fórmulas, otro tipo de análisis más complejo. Pero este análisis, como les digo, es bastante bueno para entender estas magnitudes. Ahora, a lo que iba, hay un ejercicio bastante práctico donde nosotros podríamos imaginarnos, para saber qué representan estos 149 toneladas de resistencia,
en términos de pisos, o sea, ¿cuántos pisos me podría aguantar, digamos, esta columna de 149 toneladas? Pues no es difícil. Generalmente, a ver, dibujemos la losa. Tenemos una losa y a esta losa le vamos a dibujar columnitas. Obviamente esta losa está vista desde arriba. Ahora, generalmente la distancia entre columnas, en los casos típicos, suele estar entre 4 y 5 metros. No más de 5, no suelen verse luces en estructuras típicas, corrientes, les digo, no suelen verse luces de más de 5 metros, 6 a lo mucho. Vamos a asumir entonces que acá tenemos luces de 5 metros entre columnas. Digamos que es un caso bastante típico. Luego, vamos a nosotros trazar líneas que pasen por el centro entre dos columnas en ambas direcciones. Y vamos a aislar una columna central de esta manera. Ahora, si nosotros tenemos una distancia entre columnas de 5 metros, entre dos columnas en ambas direcciones, pues el cuadrante que se va a formar acá va a ser de 5 por 5. Por tanto, la superficie que yo obtenga de este cuadrante va a ser de 25 metros cuadrados. Estos 25 metros cuadrados pueden conceptualizarse como un área de aporte que vaya a apoyarse directamente sobre nuestra columna de estudio. Entonces, estos 25 metros cuadrados son una superficie de área de aporte a la cual le vamos a cargar nosotros la carga producto del peso propio de la estructura, producto de la carga muerta no estructural, correspondiente a tabique, revestimientos, contrapiso, etc. Y luego vamos a cargarle una carga viva. La norma ACI nos dice que la carga viva para edificios de viviendas es de 2 kilonewtons por metro cuadrado. Voy a obviar aquí las unidades para que me entre toda la operación. Y esta carga tenemos que multiplicarla por 1.6 de factor de seguridad. Luego vamos a sumarle las cargas muertas. Una carga muerta bastante conservadora para tabiques y revestimientos es de 5 kilonewtons por metro cuadrado y a la cual le vamos a multiplicar también 1.2 de factor de seguridad para cargas muertas, producto de lo que nos indica la norma. Y luego, producto del peso propio, más o menos dependiendo del tipo de losa que se utilice, el espesor de losa, etc., podríamos tener tal vez una carga de 2.5 kilonewtons por metro cuadrado, a la que igual tenemos que multiplicarle un factor de 1.2. Si hacemos entonces si nosotros operamos toda esta expresión, vamos a tener un valor que déjenme obtener en este momento. Nos da 305 kilonewtons por el área de aporte, ¿no? En todo el área de aporte. O sea, toda esta operación nos da más o menos 305 kilonewtons. ¿Qué nos está queriendo decir este valor? Si nosotros transformamos esto a toneladas, más o menos van a ser unas 30 toneladas. Ahora tenemos entonces una mejor idea de a qué se refiere esta resistencia de nuestra columna de 150 toneladas aproximadamente. Si cada losa con estas características, que son características digamos bastante regulares de una edificación, si cada losa me va a cargar a la columna con 30 toneladas y mi columna solamente con carga axial me resiste hasta 150, pues entonces yo ya tengo una idea de cuántos pisos me puede soportar esta columna. Si fuera cargada solamente con carga axial y la columna se comportara como una columna corta, porque hay casos en los que también la columna es demasiado larga y puede comportarse como una columna esbelta, y en cuyo caso esta resistencia de 150 también disminuye. Pero como primera aproximación ya podemos tener una idea de cuánto me puede resistir la columna de 30 por 45 mencionado. En este caso podría resistirme hasta 5 plantas de estas características. Y con eso ya tenemos una mucho mejor idea de cuánto me puede resistir una columna de estas características. Se puede hacer el ejercicio con columnas muy pequeñas, con columnas muy grandes. Como les digo, no es la manera de diseñar una columna, es solamente una aproximación para tener una noción de cuánto representa esta magnitud. Espero que te haya servido el video. Especialmente si estás estudiando la materia de hormigón armado, pues es una muy buena aproximación para introducirnos ya en el cálculo de columnas. El cálculo es extenso, voy a procurar hacer más videos al respecto, ya más complejos, hablando de flexocompresión, por ejemplo, o de pandeo de columnas, pero eso ya irá más adelante como proyecto. Hasta acá este video. Bueno, sin más, me despido y nos vemos en la siguiente. Adiós. Adiós.